noches, amigos. En Fernán-Núñez, a solo 27 kilómetros de la capital, existe un palacio con cierto aire de misterio. El hecho de que lleve décadas abandonado, el intenso color rojo de su fachada e incluso una historia que documenta numerosas muertes en su interior, hace que cualquiera se lo pensara un par de veces antes de adentrarse en sus entrañas. Nosotros lo hemos hecho. Obtuvimos un permiso oficial y pudimos pasar la noche en su interior. ¿Quieren saber qué sorpresas nos deparó esa noche dentro del Palacio de Fernán-Núñez? En un momento lo van a averiguar. Aquí comienza Córdoba Misteriosa. Sin un minuto que perder, nos sumergimos ya en la historia de un palacio, de un lugar que guarda multitud de secretos y que esta noche trataremos de revelar. Nos acompañan ya los dos compañeros que nos van a ayudar a sumergirnos en esa fascinante historia. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Manuel. Bueno, a Jorge ya le conocen, no necesita presentación, es nuestro experto en parapsicología y además es quien les ha atendido cuando han venido a hacer la ruta por la Córdoba Misteriosa. También hoy nos acompaña una nueva compañera, se incorpora a Córdoba Misteriosa, Ana Salazar. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Ana es escritora, es fernannuñense y una gran investigadora de la historia de su pueblo. Por eso hoy ella mejor que nadie nos va a ayudar a conocer esa historia menos conocida de este lugar que sí que es icónico de la localidad de Fernán-Núñez y sí que es conocido por todos los vecinos del pueblo y alrededores. Estoy convencido de que, antes de entrar en la historia de este palacio, estoy convencido de que la mayoría de ustedes, al escuchar que vamos a hablar sobre un palacio con misterio, un palacio supuestamente encantado, enseguida se les ha venido a la cabeza ese Palacio de Linares de Madrid. Ya saben que ha sido uno de los iconos del misterio de nuestro país, uno de los protagonistas en las últimas décadas del misterio. Y bueno, esto tiene una explicación, porque Jorge, ¿por qué es tan conocido el Palacio de Linares en el mundo del misterio? Pues imagino porque es uno de esos lugares por los que brotan por cientos los testimonios sobre fenómenos paranormales que además parecen tener su origen en una historia truculenta, una historia macabra. De hecho, la historia empieza hace mucho tiempo con la muerte de los primeros marqueses de Linares, ya que todavía a día de hoy hay gente que asegura haber visto vagar por aquel palacio sus propios espíritus, los de los primeros marqueses. Y luego más adelante nos encontramos también con otra leyenda que puede explicar otra serie de fenómenos que ocurren ahí dentro. Esta leyenda tiene lugar cuando el hijo de otro marqués de Linares se enamora de una joven humilde que decían que era cigarrera, que se llamaba Raimunda. Y cuando este joven, llamado José de Murga, le dijo a su padre que se había enamorado de aquella chica precisamente, este hombre montó en cólera y sin mediar palabra lo que hizo fue enviar a su hijo a estudiar a Londres. Lo quitó de en medio, lo único que dijo fue que no aprobaba esta relación, pero sin dar ningún tipo de explicación ni nada. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo, este hombre, el marqués, falleció y eso ya permitió que José de Murga y Raimunda pues llevaran a cabo su amor y se acabaran casando. Pero poco tiempo después de que ellos dos se casaran, resulta que un día José, ordenando algunos cajones, se encuentra una carta escrita del puño y letra de su padre, dirigida precisamente a él, y quedó atónito cuando leyó el contenido de la carta, porque resulta que su padre ahí le estaba confesando que aquella chica con la que él se quería casar era nada menos que su hermanastra. Esa chica había sido fruto de una relación extramatrimonial que su padre había tenido con otra mujer. ¿Y qué hicieron al respecto ellos dos? Pues lo que hicieron fue pedir permiso al entonces Papa Pío XII para que pudieran seguir adelante con ese matrimonio, pero lo más que consiguieron fue permiso para convivir en la misma casa, pero tenían que dormir por separado y tenían que hacer voto de castidad. Y claro, como era de esperar, pues eso no lo cumplieron y poco después tuvieron una hija.
una hija a la que llamaron Raimunda. Pues bien, a esa hija, Raimunda, la tuvieron escondida desde un principio, nunca se supo de ella, nunca salió de allí de palacio, porque nadie quería que supieran, porque ellos no querían, pero que supieran que había sido fruto de un insecto. Y cuenta que cuando esta niña tenía pocos años, sus padres ya no pudieron más con esa idea y lo que hicieron fue deshacerse de ella. Unos dicen que fue emparedada, otros dicen que la ahogaron, pero en cualquiera de los casos siempre se ha dicho que el cuerpo de esta niña está todavía enterrado debajo del propio palacio, algo que tampoco ha podido ser comprobado, pero lo que sí es cierto es que desde entonces son muchísimos los fenómenos paranormales que han ocurrido allí en ese edificio. Ha sido muy investigado, hay gente que asegura haber escuchado todavía a estas alturas los llantos de aquella niña, a la que llaman Raimundita. También se han visto extrañas luces, incluso se han fotografiado, se han grabado decenas de psicofonías, incluso el mismísimo grupo entre otros equipos de investigadores, han estado allí investigando en ese palacio y han obtenido resultados realmente sorprendentes. De hecho, recuerdo la última conversación que tuve con Paloma, en la que Paloma Navarrete, estamos hablando, de la miembro del grupo EPTA, la psíquica, en la que ella confesaba cuando en los años 90 tuvieron que realizar ellos esa investigación parapsicológica a iniciativa de los propios responsables del palacio, cuando ellos se encontraron allí con un palacio que llevaba décadas abandonado, que tenía en las paredes un dedo de polvo y que estaba prácticamente en un estado ruinoso. Ellos confiesan que iban con linternas, que no existía, entonces no tenía luz eléctrica el palacio, y que se llevaban tremendos sustos porque iban con la linterna, aquello está completamente lleno de espejos y su propio reflejo les pasaba malas pasadas, les jugaba malas pasadas. Bueno, pues esta imagen es algo similar a lo que luego viviremos nosotros en el Palacio de Fernán Núñez, pero antes vamos a ponerles unas imágenes exclusivas en las que ustedes van a poder ver el estado actual del Palacio de Linares. Si quieren verlo por dentro, muy atentos al siguiente vídeo. Bueno, pues en Córdoba, como les adelantaba en la introducción, tenemos un palacio similar al de Linares, aunque este se encuentra en la localidad de Fernán Núñez. Nos trasladamos ahora sí, al Palacio Ducal de Fernán Núñez, declarado bien de interés cultural en 1983 y uno de los edificios de carácter civil más importantes de la provincia de Córdoba. Brevemente, Ana, cuéntanos la historia de este emblemático edificio. Bueno, pues en su origen fue un reducto romano, que posteriormente esta fortaleza fue utilizada por los árabes y ya en la Edad Media, durante la conquista cristiana, fue ocupado por don Fernán Núñez de Temes, que lo construyó en un castillo y donde se fue a vivir con su esposa doña Aura de Córdoba.
mientras participaba en la conquista de Sevilla. Por este motivo, este lugar fue calificado como primer solar de la Gran Casa de Córdoba. En 1783, después del terremoto de Lisboa, tan conocido, el sexto conde, don Carlos José Gutiérrez de los Ríos y Rohan, comenzó la construcción de palacio. Bueno, como pueden comprobar, Ana ha contrastado toda la información, toda la información que trae. No es fácil de localizar porque no es un lugar sobre el que exista demasiada bibliografía, pero ella ha realizado una profunda investigación. Todos los datos que trae están contrastados, eso es importante señalarlo. Un palacio por el que han pasado personajes tan importantes como la tercera duquesa de Fernán Núñez, doña María del Pilar, Loreto de Osario, Gutiérrez de los Ríos, ¿no es así? Sí, así es. Esta duquesa estaba casada con don Manuel Pascual Luis Falcón, y yo creo que sin duda es de las más conocidas o reconocidas, porque ya que llegó a ser incluso dama de honor de 4 reinas de España y íntima amiga de la reina Isabel II, llegando a prestarle en más de una ocasión sus joyas, porque era una de las más coleccionistas de joyas de España. Tuvo también mucha amistad con la famosa duquesa de Benavejí y tuvo un romance esta duquesa tuvo un romance muy sonado con un bandolero. Y nada, fue de las que más brilló también por sus fiestas de disfraces. Celebraban fiestas de disfraces que en aquella época se hacían eco todos los periódicos y acudía a la Casa Real y demás. Por eso mismo hoy en los círculos aristocráticos se la sigue recordando. Bueno, pues como vemos, un personaje muy conocido en la sociedad de la época, y este palacio también destaca sobre todo a nivel arquitectónico. ¿Qué nos puedes contar sobre este edificio? Está inspirado en la fachada del Palacio de las Necesidades de la capital portuguesa, porque el conde era, ya duque era embajador en Lisboa, y allí mismo estaba instalada la embajada de España por aquel entonces. Una de las 2 torres que coronan el edificio está construido sobre los restos de la antigua fortaleza, y aún se pueden apreciar junto con el cañón y las 8 bombardas que este conde las puso ahí, ya que su bisabuelo Diego Gutiérrez de los Ríos y Guzmán, segundo conde de Fernán Núñez, se las conquistó al almirante inglés Robert Blake en una contienda marítima en aguas de Cádiz. En el ala derecha de este edificio está la capilla dedicada a Santa Escolástica, que es una muestra muy curiosa del neoclasicismo imperante en la construcción de la época. Bueno, pues luego verán el aspecto de esas capillas a media luz y bueno, ya verán. No quiero adelantar nada. Lo que sí que llama mucho la atención, Ana, es esa tremenda fachada, ¿no?, de color rojo intenso. Háblanos de ella. Así es, está toda pintada de rojo, con los resaltes y las aristas en blanco, así como las jambas y las ventanas, que están tal cual hoy en día. El palacio forma parte de un conjunto arquitectónico uniforme en torno a la Plaza de Armas, donde además de encontrarse el ayuntamiento, pues existen otras dependencias que estaban destinadas pues a diversos usos, como el mesón del duque, las caballerizas, las escuelas. ¿Y cómo se estructura? Pues consta de 2 plantas. En la planta baja están las dependencias, las oficinas, los archivos, la sala de juntas, la capilla, las cocinas, comedores, dependencias de la servidumbre, y a la planta alta se accede por una escalinata blanca, jaspeada, y que estuvo decorada con bustos romanos. Algunos quedan hoy en día, que también se podrán ver en el vídeo. Contiene salas muy espaciosas y salones que estuvieron destinados a la mansión señorial, y bueno, hoy en día carecen de útil alguno, están desalojadas. Tras las edificaciones se encuentran los jardines, se disponen en 3 terrazas escalonadas, y bueno, hay 3 fuentes que están abastecidas por un conducto romano. Vale, y a día de hoy, ¿qué funciones cumple este edificio? A día de hoy, desde que la Casa Ducal de Fernán Núñez desamortizó sus propiedades en el pueblo, el ayuntamiento es el propietario y bueno, no han sabido muy bien qué hacer con él, y está cerrado a cal y canto, como pudiste ver, está apuntalado por dentro para prevenir, ¿no?, que un derrumbe que se daría casi por seguro, ya que está en ruinas, ¿no?, y está vacío desde hace décadas. El actual equipo de gobierno, al que quiero dar las gracias, ¿no?, por facilitarnos el acceso, está llevando a cabo diversas intervenciones para su conservación, tales como actuaciones de pintura y limpieza, la rehabilitación de la fachada trasera, y bueno, se espera poder seguir, ¿no?, sustituir la cubierta de la capilla y la rehabilitación de su bóveda.
Bueno, pues un equipo de gobierno al que nosotros también queremos agradecer que nos permitiera realizar esta investigación en un lugar que para nosotros pues, era emblemático. Bueno, pues ya han escuchado ese estudio histórico, artístico del edificio y ahora creo que llega el momento de entrar en el palacio, de adentrarnos en las entrañas de este edificio y bueno, muy atentos porque lo que van a ver a continuación merece mucho la pena. Bueno, pues ya lo han visto, ya han visto el estado en el que está el palacio y que aún así guarde esa belleza y esa inquietud que transmiten muchas de sus habitaciones, sobre todo al muchas de ellas no tener luz, pues eso le da un ambiente mágico. Cuéntanos, Jorge, cómo transcurrió la investigación parapsicológica. Pues en este caso, como sabíamos que íbamos a un lugar que era bastante grande, lo primero que teníamos que hacer era reconocer un poco el terreno, saber dónde íbamos a estar y luego organizar un poco la investigación. Lo que hicimos fue aprovechar los últimos rayos de sol, la última luz del día y recorrer de arriba abajo todo el edificio, aprendérnoslo bien y tomar apuntes de aquellos sitios donde pudiera interesarnos hacer hincapié en la investigación. Pero aquí ocurrió algo curioso que quería contar también,
porque sabemos que es un edificio de 2 plantas que tiene muchas estancias, corredores, y a pesar de esto que he dicho, que estuvimos viendo a fondo todo el lugar para conocerlo bien, yo hubo momentos en la investigación en los que no sé por qué estaba completamente perdido, estaba fuera de lugar y di varias vueltas sin sentido. Y digo que es curioso porque ya sabes que nosotros hemos estado en lugares todavía más grandes y más laberínticos incluso, y es algo que nunca me había pasado, perdía la noción del espacio por momentos. Una sensación que al menos yo puedo compartir. Ana, para ti fue la primera investigación en la que bueno, pues, acudes desde el rol de investigadora. ¿Qué sentiste al entrar de noche, una noche además como la que hacía en un edificio como este? Bueno, yo entré bastante sugestionada, ¿no? Conocía la historia del lugar y ya lo había visitado anteriormente, ¿no? Ya un lugar que impacta, ¿no? Entonces yo iba un poco con precaución, ¿no? Y bastante, un poco asustada, ¿no? Pero... Porque tú ya anteriormente ya te habías preparado la historia y has podido documentar varias muertes en el palacio, ¿no? Así es, una de ellas, el tercer conde don Francisco Gutiérrez de los Ríos, que llevó a cabo varias reformas en el castillo antes de que se convirtiese en palacio, abandonó el servicio activo como capitán general de la Armada y se trasladó a Fernán Núñez, ¿no? A pasar allí el resto de sus días hasta que murió en 1721. Otra muerte constatada en 1750 es la de la condesa doña Carlota Felicita de Rohan, que era conocida por su mal genio, tenía muy mal humor, no se llevaba muy bien con los habitantes, ¿no? De Fernán Núñez, y quedaron sus hijos a cargo de su suegra, doña Ana Francisca de los Ríos y Alsacia, que era la condesa primera de Fernán Núñez, quien también falleció 2 años más tarde, en 1752. Bueno, y en un edificio con tantos años de historia, con todos los momentos trágicos de tensión, de violencia que se han vivido en España, supongo que algunos de ellos también habrán afectado al palacio. Sí, por ejemplo, en la Guerra Civil, el palacio pues, se vio envuelto en un conflicto bastante conocido, ¿no? El teniente Recuerda, junto con la Guardia Civil y personal de derecha a sus órdenes, se atrincheró en el centro, ¿no? Que antes estaba en Palacio, junto al alcalde Antonio Romero, de Izquierda Republicana, quien detuvo, y al secretario de la Juventud Libertaria, entre otros muchos, y se replegaron en el cuartel, que estaba situado entonces en una ala lateral del palacio, y convirtieron el cuartel en una fortaleza inexpugnable. Bueno, pues ya han escuchado un lugar que ha tenido un papel importante dentro de la historia de Córdoba y su provincia, y ahora regresamos a la investigación, volvemos con Jorge. Jorge, una vez reconocido el terreno, tocaba la medición de campo electromagnético. Sí, lo que pasa es que en esta ocasión las medidas tanto de temperatura en diferentes sitios como medición de campo electromagnético no arrojó ningún resultado que pudiera ser destacable, todo estaba dentro de los parámetros normales. Sí es verdad que tuvimos diversas sensaciones, había lugares, estancias en las que parecía que hacía más frío, especialmente más frío que en el resto, pero como digo, se quedó en eso, en sensaciones que vivimos nosotros, porque eso luego no lo confirmaban las medidas que íbamos tomando. Sí, quizá aquí lo extraño era precisamente eso, un episodio de termogénesis que nosotros lo sentíamos, pero que en los aparatos no parecían señalarlo. Quizá su gestión, quizá, como ha dicho Jorge, pues ese lugar que parece como atraparnos, como hacer que perdamos un poco la noción del tiempo. Y además otra cosa, no sé si también coincidimos todos en esto, que el tiempo que teníamos disponible pues se nos pasó volando, que llegó el momento y quedaban 10 minutos y prácticamente no nos habíamos dado cuenta. ¿Detectores volumétricos detectaron alguna presencia extraña? Tampoco, igual que antes no arrojaron nada significativo, de hecho instalamos en esta ocasión 3 en lugares diferentes que nos parecieron propicios. Uno fue en la capilla, otro fue en el vestíbulo de la planta alta, justo al acabar la escalera, y otro fue en un mismo pasillo de esa misma planta alta. Pero salvo en los momentos en los que nosotros cruzábamos por delante de esos detectores, no saltaron, no pitaron en ningún momento. Bueno, aquí lo más importante es la honradez, y si hay algo lo ponemos, y si no hay nada pues también lo decimos, evidentemente. Bueno, pues parecía que iba a ser una noche tranquila, quizás demasiado tranquila para las expectativas que teníamos, porque el lugar merecía la pena e impone. Y bueno, parece que al final sí que hubo una pequeña sorpresa. Vean lo que pasó.
Bueno, pues ya lo han visto. Jorge, explícanos qué es lo que ocurrió en esa sesión de psicofonías que acabamos de ver. Sí, a ver, vamos a poner un poco en situación a los espectadores. Nosotros hicimos concretamente 3 sesiones de psicofonía, de grabación de psicofonía, en ese palacio, en toda la investigación. Una de ellas fue en el que fue el dormitorio de los marqueses, otra en la capilla y otra en una habitación, una sala que estaba llena de cuadros. Precisamente fue en la grabación de la capilla, cuando estuvimos en la capilla, cuando ocurrió algo extraño, porque cuando estuvimos repasando los audios, nos dimos cuenta de que habíamos grabado una voz que no pertenecía, lógicamente, a ninguno de los que estábamos allí, ninguno de los presentes, una voz que no se escuchó en ningún momento y tenía un componente además bastante curioso, porque esa voz infantil, porque parece es una voz infantil, no sabemos bien si de niño o de niña, con un tono bastante dejado, como si estuviera llamando a alguien, decía una palabra que, a mi parecer, era un nombre, y ese nombre era Julia. Bueno, pues van a escucharla ustedes, van a ver qué es lo que les parece y ahora comentamos. Efectivamente, a mí al menos la voz me parece clarísima, lo que sí que discrepo es con el tono infantil. Yo quizá entiendo que podría ser una voz femenina. Estamos hablando, cada uno estamos dando nuestra opinión. Parece estar nombrando precisamente a uno de los integrantes de nuestro equipo, a Julia, que en ese momento era quien llevaba la cámara, quien, aunque no aparece apenas en el vídeo, porque es la persona que va grabando. Aparte, esa voz a mí me parece que lo está diciendo en un tono un poco especial. En español diríamos Julia y en francés sería Julia, con acento en la A. Y parece, Ana, que hubo habitantes franceses en el palacio, ¿no? Así es. ¿Quiénes exactamente? Precisamente la duquesa que hablábamos, de la que hemos hablado antes, tan conocida, su marido falleció en Francia. O sea que... Y habitaban en Francia. Fíjense la casualidad, un lugar donde murieron francófonos, que preguntamos cuáles son nuestros nombres y que la respuesta sea el nombre de uno de las 4 personas que estábamos allí y además en acento francés, que era como ellos posiblemente se comunicaban entre ellos incluso, ¿verdad? Sí. Existe la posibilidad. Bueno, ¿y qué explicación puede tener esto, Jorge? Pues sí, no había explicado antes que esta grabación surge en nuestra grabadora justo antes de que tú hicieras esa pregunta concreta que tú acabas de decir. Tú preguntabas cuáles son nuestros nombres y apenas un segundo antes de que tú empezaras a hablar se escucha ese nombre, se escucha decir o llamar a Julia. En un principio, claro, algo así pues no tendría sentido, parece como si la respuesta pues, se hubiera adelantado a la pregunta. Pero luego recordé que no es ni siquiera la primera vez que ocurre algo así, de hecho es algo mucho más habitual a la hora de captar psicofonías de lo que pensamos, porque ya, por ejemplo, investigadores de renombre como Fernando Jiménez del Oso o el mismo Germán de Argumosa ya habían tenido ese tipo de resultados y defendían una teoría que consiste en decir que esas presencias que graban esas voces digamos que están en otra dimensión, en otro plano en el que el tiempo y el espacio seguramente funcionan de una forma completamente diferente a la nuestra y eso puede provocar ese tipo de, entre comillas, disfunciones, que la respuesta se adelante. Es más, incluso se ha hablado, y nosotros hemos hablado en anteriores programas, de psicofonías que eran proféticas, que eran premonitorias, decían algo o advertían de algún peligro o algo que iba a ocurrir y que luego ocurría. También podríamos manejarnos dentro de esta teoría para intentar explicar esas mismas psicofonías. Bueno, pues ya han escuchado una posible explicación a este fenómeno extraño, eso sí que estarán todos de acuerdo, que se pregunte cuáles son nuestros nombres, que se escuche una respuesta y que además esa respuesta parece pronunciarla en tono francés, que era como hablaban los habitantes del palacio. Algo extraño, pero que está ahí, que creo que se escucha algo, es incontestable, que no éramos nosotros, también es algo que queda claro y que, bueno, pues ya saben lo mismo que nosotros les hemos expuesto la hipótesis, les hemos mostrado la información y ahora son ustedes quienes deben extraer sus propias conclusiones. Bueno, pues muchas gracias, Ana, bienvenida. Gracias a vosotros. Gracias, Jorge, gran trabajo, como de costumbre, y nosotros vamos a continuar
ahora con un libro repleto de casos escalofriantes. Les presento ya a Rafael Robles López, un nuevo amigo que se incorpora hoy a Córdoba Misteriosa. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Rafael es cordobés, aunque ahora mismo reside por cuestiones laborales en Sevilla, y desde pequeño ha sido un apasionado del misterio. Ha publicado varios libros bajo el seudónimo R.R. López y hoy viene a contarnos algunas de las historias que ha investigado para su último libro, que tengo aquí junto a mí, al que ha llamado Lo poco que sé del misterio. Rafael, pese a su humildad, les aseguro que sabe mucho sobre misterio y además tiene una forma muy didáctica y muy amena de contarlo. Rafael, ¿desde cuándo te sientes atraído por este mundo del misterio? Pues lo comento en la introducción del libro y desde mi más tierna infancia. Siempre en casa mi padre tenía libros de Jiménez del Oso y desde entonces ya me llamaba la atención mucho el tema. Una de las historias más impactantes, entramos ya directamente en materia, una de las historias más impactantes que has investigado para la elaboración de esta obra, ocurre en un cortijo en Cabra, ¿no? Sí. En la provincia de Córdoba. De hecho, Cabra, bueno, pues como nuestros espectadores saben, parece que esta temporada la estamos peinando porque estamos acudiendo gran número de ocasiones a este punto tan emblemático de nuestra provincia. Cuéntanos esa historia. Bueno, eso es un testimonio que me llegó por una persona cercana, una persona de mi entorno, muy cercana, y esta persona, ¿no? Él y su pareja, su actual mujer, cuando todavía eran novios, hace mucho tiempo, un año fueron a celebrar el fin de año a un cortijo que un amigo suyo tenía en Cabra, la típica casa familiar, ¿no? Que no es vivienda habitual, sino que a lo mejor van en vacaciones o en periodos aislados de tiempo, ¿no? Entonces, pues hicieron la típica fiesta, todos los amigos, dos parejas y este hombre que era el dueño, ¿no? Este chico. Entonces hicieron una fiesta de fin de año y cuando terminó la fiesta cada uno se fue a sus habitaciones, ¿no? La otra pareja se fue a acostar, la persona, llamémosla Otto, la llamo así en el libro por salvaguardar su intimidad, y su pareja, que es su actual mujer, fueron también a acostarse y cuando estaban poniéndose el pijama y eso, entró el dueño de la casa en un estado de histeria. Ellos lo describen como que había perdido completamente los nervios y entró balbuceando la mano negra, me han puesto en la espalda la mano negra. Entonces, claro, ellos le dijeron, bueno, la primera reacción es que era una broma, ¿no? La típica broma, pensando, bueno, esta venía aquí a gastarnos la broma, y cuando ya vieron que él seguía con esa actitud, simplemente diciendo incoherencias, ¿no? Pues le dijeron que qué había pasado, ¿no? Y el hombre lo único que era capaz de decir era que le habían puesto una mano negra y que nada, que está descompuesto. A todo esto, antes, durante la velada, le había contado una anécdota sobre la casa. La anécdota consistía en que cuando, en tiempo de la guerra, llegó un soldado republicano herido a la casa, ¿no? Entonces, aquella zona era de los nacionales, pero la familia del muchacho, su padre, pero vamos, él todavía no había nacido, pero esto se lo habían contado a la familia. Lo acogieron al soldado y lo refugiaron en un desván que había, aun a sabiendas de que si lo cogían los nacionales pues podían ejecutarlos, ¿no? Entonces lo dejaron al hombre mal herido allí y todos los días le pasaban comida y agua. Entonces un día el hombre murió por la herida y ya está. Y ahí eso lo contó como anécdota, no aclaró nada más de cuál había sido el destino del hombre ni nada. Entonces, claro, esa historia estaba ahí, ¿no? Entonces, luego, cuando este hombre ya le entró esta crisis nerviosa, ¿no? Pues claro, nadie pensó en esa historia. Simplemente, bueno, pues le ha pasado algo, la mano negra, pero ¿qué pasa? Que en ese momento justo se fue la luz de la casa. Esta persona llegada, ¿no? Pues le preguntó, le dijo, oye, que se ha ido la luz, ¿qué hacemos? Y dijo, la luz está en el sótano. Hay un generador, dice, pero yo no me voy a bajar, que no bajo, la mano negra, el hombre otra vez empezó a desvariar. Entonces, este chico pues dijo, bueno, pues voy a bajar yo, indícame cómo se activa el generador y yo bajo. Así que cogió una linterna y comenzó a bajar en la oscuridad por las escaleras. Y tal como él me lo contó, de repente la luz de la linterna se fue. Tú sabes que muchas veces cuando hay fenómenos paranormales parece que se alimentan de la energía de las baterías eléctricas, ¿no? Pues la cosa es que la luz se apagó. Y él vio por el rabillo del ojo a su espalda un resplandor y sintió una voz a su espalda que le decía, Otto, ¿a dónde vas? Entonces, claro, él en ese momento entró también en pánico, empezó a gritar no, a negar,
y bajó corriendo las escaleras y ya consiguió reactivar la luz, ¿no? Y no queda ahí la cosa, cuando el chico, el dueño de la casa, estaba en tal estado de pánico que tuvo que dormir con esta pareja. Y cuando amaneció ya perdió los nervios por completo porque decía que los pájaros cantaban mal, ya, o sea, se pasó, tú imagínate, con esa edad, para tú tenés que dormir con una pareja, cómo no lo verían, que estaba de desesperado y de mal, porque el hombre decía que no, que solo no se quedaba. Y desde entonces, después de aquello, no volvió nunca a la casa. Hombre, es curioso la historia del soldado que murió y luego que a dos personas diferentes les pasara eso. Y la actual mujer de Otto lo corrobora, vamos, que ella no bajó las escaleras, pero sí dice que el estado de ese chico era algo que no tenía explicación, algo muy fuerte, le tenía que haber pasado para que tuviera esa crisis de pánico. Está claro que no sabemos lo que les ocurrió porque solamente lo saben ellos, tampoco sabemos si ese estado alterado, ¿no?, les pudo llevar a ver algo que no era, pero resulta muy curioso que dos personas diferentes sufran unos fenómenos tan similares y que lleguen a ese gran estado de shock. Algo tuvo que pasar por su mente o algo tuvo que desencadenar esa situación porque, como tú muy bien has explicado, no es normal que dos personas adultas sufran esa situación. Y como decías, esa tercera persona lo atestigua, ¿no? De hecho, bueno, una persona que tiene estudios, que tiene... Sí, vamos, una persona que actualmente es profesora de universidad, con un doctorado. En fin, alguien que a mí su testimonio me parece un testimonio creíble y de calidad. De hecho, algo que sí que es importante en tu libro es que todos los testimonios son de calidad porque la mayoría de historias las has vivido tú personalmente, no están relacionadas con el misterio y los testimonios de fenómenos paranormales y demás siempre son de personas muy cercanas, que te lo han contado además sin ningún tipo de intención de protagonismo, porque de hecho te han pedido todos que no des su nombre. Sí, además, de hecho, como tú habrás visto, también narro otras historias en las que no ha habido nada, yo he intentado investigar y no he encontrado nada, y yo lo digo siempre, yo digo cuando hay y cuando no hay, o sea que he intentado ser imparcial en ese aspecto. Hay otro testimonio, bueno, pues que a mí por lo menos me parece muy interesante, y es el de una persona también muy cercana a tu entorno que parece vivir como acosada por algo similar a un poltergeist, ¿no? Sí, esa historia vamos, las personas que lo experimentaron no fue agradable para ellos. Esto era una persona, una chica de mi familia que muy joven se fue a vivir con su pareja a Barcelona y su pareja tenía muy buenas posibilidades económicas, entonces compró una casa grande que había pertenecido a dos señoras, ¿no? No se sabía esa señora, eran dos señoras mayores que habían muerto, pero no se sabía la relación entre ellas, si eran familias, si era una relación sentimental, y al lado estaba la casa de la madre, ¿no? Porque la idea que tenía era un poco tradicional, ¿no?, de que su chica pues estuviera con la madre, cuidara de ella, pero claro, esta persona, ella cuando llegó allí pues empezó a estar un poco contrariada, ¿no? Empezó a estar un poco estresada por la diferencia económica entre ella y la familia de su pareja, porque no tenía buena relación con la familia política, intentaba buscar trabajo pero tampoco encontraba trabajo bueno, entonces digamos que ella estaba un poco en una situación emotiva fuerte y negativa, ¿no? Digo esto porque normalmente cuando hay casos de poltergeist siempre se dice que la diferencia entre el poltergeist y la casa encantada, tú lo sabes perfectamente, es que el poltergeist en teoría tiene un origen humano. Es una persona que está en un estado emotivo muy fuerte, que crea con una gran tensión mental y de alguna forma piensa la parapsicología que se produce una proyección de esa energía, de esa frustración, y es lo que crea los fenómenos, ¿no? Entonces eso es una cosa que a mí me empuja a pensar que esto puede ser un poltergeist. Precisamente por eso que has dicho, porque la situación era la clásica en la que las personas suelen sufrir este tipo. Y además una mujer joven, que también suele ser uno de los perfiles que se da, mujeres jóvenes o adolescentes o niños, que de alguna forma no canalizan su energía de forma adecuada y provocan a su alrededor toda esa serie de fenómenos que para nosotros a día de hoy son inexplicables. ¿Y ha vuelto a ocurrirle a lo largo de su vida? Pues no, a lo largo de su vida no ha vuelto a tener, después de aquella experiencia no tuvo, pero esta experiencia fue suficiente, yo creo, le bastó, porque lo hecho fue que ella estaba un día sola en la casa, ¿no?
y de repente está en el cuarto de baño y notó en el bastidor de la puerta un golpe fuerte. Y un gato que tenía empezó a correr y a comportarse de forma anómala. Y entonces ella se lo contaba a su pareja y se retroalimentaba su frustración porque, claro, la pareja no lo creía, hasta que un día estaban los dos durmiendo en la cama y en la pared sonó la descripción que me dio él, era como si hubiera una persona con un mayo, un martillo de estos de derribar muros. Entonces, claro, él salió, dio la vuelta a la casa y la fachada era una fachada lisa, o sea, su cabecero de la cama daba a la fachada que no había nada escalable ni nada, y no había nadie, obviamente. Entonces, él ahí se quedó muy extrañado y ya cuando ella pudo de alguna forma objetivarlo, digamos que su tensión se relajó y a partir de ahí, aunque hubo otras manifestaciones, pero ya no fueron tan violentas. Después de tantos años preguntando a testigos por sus situaciones insólitas y tratando de saber un poquito más sobre todos estos fenómenos extraños, ¿alguna vez has vivido alguna situación directamente tú que no hayas sido capaz de explicar? Pues yo lo digo, yo me he encontrado con el misterio en dos ocasiones. Una es lo que yo pienso que puede ser más objetivable, fue una grabación en Belmez de unos orbs que pudimos registrar en vídeo, y la otra fue un caso que me ocurrió directamente, me ocurrió algo extraño que habrá quien pueda pensar que tiene una explicación normal, natural, lógica, pero a mí en su momento me impactó un poco. Y fue un piso, un inmueble en el que yo tenía que pasar los fines de semana durante un tiempo de mi vida, estuve allí pasando el fin de semana. Y allí vivía una chica, y esta persona pues siempre decía que veía algo en la casa, ¿no? Y a mí me lo contaba, pero bueno, yo no le daba mucho crédito, decía que veía pasar una forma blanca por el pasillo. Y luego también le pasaba una cosa curiosa, y es que le desaparecían objetos y aparecían siempre en el mismo sitio, que era un armario que tenía en su cuarto, ¿no? Dentro del armario, en una especie de encimera que había, aparecían siempre, todo lo que se le perdía durante varios días aparecía ahí. Bueno, a mí ella me contaba esas cosas y yo pues, con el espíritu que aborda estos temas, ni negaba ni admitía, simplemente hasta que yo no viera que me pasara a mí, pues bueno, no podía afirmarlo categóricamente. Entonces, esta persona también había tenido allí episodios de visitante de dormitorio. Durante una época en su previa a la adolescencia, todas las noches se le aparecía un ser de sombra que medía más de 2 metros y que como que alargaba una mano para intentar cogerlo. La típica figura ensotanada, que en algunos sitios lo han llamado como geni cuculati. Tú sabes que la mitología dicen que es un tipo de espectro, no sé exactamente muy bien a qué se corresponde, pero bueno, ella veía eso como una especie de ensotanado súper alto, sin rostro, y que intentaba cogerla, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, yo es normal que estuviera un poquito sugestionado, ¿no? Pero lo que me pasó fue curioso porque un día, después de hacer la compra, ¿no? Pues yo entré a la cocina y dejé las llaves sobre la mesa, porque siempre me gustaba dejarla en ese sitio para tenerla localizada, ¿no? Y ella se fue a otra habitación de la casa, al salón, ¿no? Porque llegó una familiar y se pusieron a hablar. Yo vacié las cosas de la compra, las ordené y eso, y cuando me iba a ir, ¿no? Porque teníamos que salir a la calle, vi que no estaban las llaves, dije, bueno, despiste, me puse a buscar en la cocina, ¿no? Yo solamente había salido un momentito al cuarto de baño y había vuelto, ¿no? Y no las encontraba, digo, mira que si las he tirado a la basura. Vacié la basura, no estaban tampoco, ya me empecé a escamar un poco, ¿no? Porque además es que si no, no podíamos salir en todo el fin de semana sin la llave, era una puerta que no solamente se podía abrir y cerrar con la llave. Bueno, pues yo empecé a agobiarme y me fui a hablar con ella, porque lo primero que yo pensé, claro, la reacción lógica es decir, mientras yo he ido al servicio, han cogido la llave y me están gastando una broma. Entonces yo llegué y me puse a hablar con ellas, ¿no? Y las increpé, vamos, estaba bastante enfadado, porque de verdad que había registrado palmo a palmo en la cocina. Y ellas pues, no sabían de qué le estaba hablando. Cuando yo ya insistí en el tema y vi que ellas no, por su reacción vi que no, que obviamente no eran ellas. Entonces ya aquello a mí me escamó mucho. Y tomé una determinación un poco absurda, pero yo dije, de aquí no me puedo ir sin las llaves. Y yo voy a remover la casa palmo a palmo, aunque yo sabía perfectamente, es un inmueble muy grande, ¿vale? Con un pasillo muy largo. Entonces, a un lado del pasillo estaba el salón y la cocina. En mitad del pasillo estaba el cuarto de baño y al otro lado estaban todos los cuartos. Entonces yo sabía perfectamente que no podía estar en los cuartos, entre otras cosas porque de los cuartos que había, solamente 2 no tenían llave, los otros 2 estaban cerrados con llave. Entonces, bueno, como de todas maneras no me podía ir de la casa, pues me puse a buscar. Fui por el pasillo, giré la esquina, además era un pasillo en ángulo, abrí la puerta del cuarto,
abrí el armario y vi sobre la encimera las llaves, que era justo donde le aparecían a ella todos los objetos. Entonces, claro, habrá quien lo pueda atribuir a un despiste. Yo creo que es mucho despiste porque son muchas acciones encadenadas, ¿no? Que yo creo que me habría dado cuenta, salir de la cocina, ir al otro extremo de la casa, girar la esquina, abrir la puerta del armario, dejar la llave, cerrar y volverme. Creo que es un despiste demasiado gordo incluso para mí. Y además fue más la sensación de cuando tú ves que algo no cuadra y sientes como un escalofrío, ahí había algo que no... Además estaban puestas como en plan broma, ¿sabes? Justo donde aparecían siempre las cosas, ¿no? Y eso para mí fue una de las experiencias más raras que yo he vivido. Y luego, a los años, nos enteramos, gracias a familiares de esta persona, que ella era la menor de su hermano, ¿no? Y se llevan bastante. Y antes de que ella naciera, los hermanos de pequeños en ese cuarto habían hecho la ouija. Y por lo visto la cosa se había descontrolado y no le había quedado más remedio que romper la ouija, tirar la basura. Claro, eso no nos habíamos enterado nunca. Pero resulta que en el cuarto que luego ella ocupó al nacer, que es donde le habían pasado todos esos fenómenos, antes de nacer ella habían hecho una sesión de ouija. Entonces yo Por lo tanto, tu opinión es que es posible que esa sesión mal cerrada pudiera ser la provocante, de que fuera el foco de todas las situaciones extrañas del domicilio. Yo pienso que sí, que ahí algo crearon o algo trajeron que estaba creando ese tipo de pequeños fenómenos. Que no era algo espectacular, eran No, cosas sutiles, no. detalles. De hecho, ella distinguía dos. Ella, la figura que veía pasar por el pasillo lo atribuía a una bisabuela que había muerto en el inmueble, y ese no le transmitía mala sensación. Pero el visitante dormitorio y la desaparición de objetos sí tenía una sensación como que era algo que tenía la intención de molestar. ¿Ha cesado ya este tipo de fenómenos en el domicilio? Ese domicilio hace mucho tiempo que esta persona ya no reside allí, pero durante un tiempo lo de la sombra, lo de ver pasar por el pasillo una forma blanca, eso era constante, y no era ella la única que lo había visto. Otros miembros de la familia lo habían visto también. Bueno, has mencionado en este caso ese componente, ¿no?, la ouija, pero en tu libro también analiza ciertos enigmas para la ciencia actual, como la precognición, la experiencia cercana a la muerte e incluso el misterio de la psicofonía. ¿Cuál es tu opinión personal sobre todos estos temas? Pues vamos a ver, sobre la experiencia cercana a la muerte, por empezar por alguno, mi opinión es que la ciencia ha demostrado que es algo totalmente verídico, porque de hecho me parece que ha sido Sam Parnia, hizo un estudio que era el proyecto AWARE y ya han salido los resultados. Era un estudio científico, además un estudio científico validado por pares, cumpliendo todos los protocolos de la ciencia, y la conclusión que han sacado en este estudio es que no sé decirte el número exacto de casos, pero el estudio consistía en que ellos decían que si de verdad en una sala de operaciones una persona sufre una experiencia cercana a la muerte y se eleva, pues solamente ella podría ver lo que se ve desde el techo. Entonces colocaron en lo alto de determinados puntos que solo eran accesibles desde el techo e hicieron fotografías para contrastarlo, determinados objetos, ¿no? Y luego hicieron una entrevista, esto lo hicieron en muchos hospitales del mundo. Entonces luego cogieron a los pacientes que habían entrado infartados, que cuando el paciente entra, el paciente ya no es consciente de nada, está digamos, con la actividad cerebral nula, ¿no?, porque tiene un infarto de miocardio. Entonces los entrevistaron y le hicieron una serie de test para ver si alguno había visto estas cosas que ellos habían colocado, para intentar contrastar las acciones que habían llevado a cabo el equipo de reanimación durante el infarto con lo que él decía que recordaba. Y han llegado a la conclusión de que un 2% de los casos no se puede atribuir a alucinaciones, o sea, algo hay, y han sido capaces de demostrarlo científicamente. Esto cualquiera se puede meter en internet y el estudio, ¿vale?, científico está y se puede ojear. Lo que pasa es que está en inglés. Yo en mi página web he hecho una traducción de un pequeño extracto y se puede comprobar, vamos, y tiene todo el rigor científico. Entonces, en mi opinión, la experiencia cercana a la muerte es algo que está ahí y que ya no se puede decir que sea atribuible a que la bioquímica cerebral se descontrola cuando hay
cuando ya el cerebro entra en una especie de coma o está cercano a la muerte. ¿Y sobre las psicofonías, por ejemplo, qué piensas? Pues sobre la psicofonía, yo pienso que la psicofonía es una de las cosas que se podría hacer de forma objetivable si se hace con un doble ciego, es decir, si tú colocas dos grabadoras y una la encierra en una cámara anecoica de Faraday. Tú sabes que la cámara anecoica de Faraday es como cuando uno va a hacerse una audiometría, que lo mete en una cabina, que aísla completamente de cualquier vibración. Entonces, si tú obtienes un ruido que se graba en la cámara anecoica de Faraday, ¿vale? Sabes que no es un ruido que esté atribuido a una fuente externa, porque esa vibración, es decir, a una fuente del ambiente, a un ruido de un animal o algo, porque esas vibraciones no penetran en la cámara. Entonces, yo he escuchado que hay gente que ha conseguido grabaciones de psicofonía dentro de cámaras anecoicas. Si eso es verdad, yo siempre doy crédito a la gente que, o sea, no pienso que la gente por definición haya una conspiración, que todo el mundo que ha visto cosas o que ha experimentado cosas desde el siglo I, que Plinio el Viejo, me parece que era el siglo I, daba el primer testimonio de un fantasma hasta nuestros días, no creo que haya una especie de conspiración que todo el mundo mienta, ¿no? Y hay gente como Pedro Amorós, por ejemplo, que me parecen investigadores muy serios, que hacen las cosas con mucho fundamento. Entonces, yo he escuchado que eso se ha grabado, pero tampoco te lo puedo decir porque nunca he tenido la oportunidad de escuchar una. Si eso es así, yo creo que eso sería una prueba científica, además, de que sí que es un fenómeno real. Y luego también, otra cosa que sí me da que pensar que puede ser real es cuando la respuesta es inteligente y está relacionada con algo de lo que se pregunta. Esas dos cosas son las que a mí me dan que pensar que sí que ahí puede haber un fenómeno. Bueno, pues como están comprobando, aunque el libro se llame Lo poco que sé del misterio, a Rafael se le puede preguntar cualquier cosa que sí que sabe bastante, mucho más de lo que quizás muchos de nosotros. ¿Qué le dirías a alguien? Porque claro, una de las banderas de tu libro es que tú te consideras una persona normal que le gusta vivir el misterio, pero no te consideras un experto. ¿Qué le dirías a alguien que está viéndonos ahora mismo y que pueda pensar que el misterio es un campo reservado para expertos o para personas que incluso pues, quieran gastarse mucho dinero en aparataje? Hombre, sí, yo eso también lo digo en el libro, para investigar el misterio con rigor sí hace falta eso, pero también se puede experimentar, se puede hacer investigación documental, se pueden recoger testimonios y luego también puede ir uno a los sitios a ver qué sensaciones le causan y qué cosas ve. Entonces mi recomendación es que no es necesario tanta, y además por suerte ahora con los móviles tenemos mucha tecnología, hay aplicaciones, tú lo sabes, que te puedes descargar un detector de campo electromagnético. Cuando yo empecé, muchos de los casos que yo narro en el libro, cuando yo fui al sitio no había esas cosas, si a lo mejor lo hubiera tenido podría haber hecho una investigación mejor. O sea, yo creo que ahora mismo hay mucha tecnología accesible y que eso tampoco es lo principal, es ir siempre con la mente abierta tanto es decir, no ir sugestionado en que te vaya a pasar eso, pero tampoco ir cerrado de mente y luego pues ir a los sitios e investigar. Sí. Y dar el paso adelante. Exactamente. Bueno, los espectadores que quieran conocer mejor tu trabajo o que quieran contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, pues yo tengo una página web que se llama como el primer libro que yo publiqué con la editorial Zócalo, que es Historias que no contaría mi madre, todo junto, con teclearlo en Google sale www.historiasquenocontaríamimadre.com y ahí hay un apartado donde está todo lo que yo publico respecto a mis libros y respecto también a las investigaciones que básicamente se centran en este libro. Así que ahí, y luego en Twitter también pueden buscarme como RR López o en Facebook y ya está, y yo estaré encantado de contestar cualquier cosa si tienen alguna duda o quieren contactar conmigo. ¿Y dónde se puede adquirir el libro Lo poco que sé del misterio? Pues de momento en Amazon. En breve estará en Córdoba en varias librerías, en la librería Luque y en Crash Comics, pero todavía por el momento en Amazon es donde pueden conseguirlo. Bueno, pues un libro que les recomiendo encarecidamente, ya que tratarán los temas que inquietan a la ciencia, los temas que siguen
proyectando reflexiones en el ser humano, pero desde un punto de vista muy personal, como comprobarán, el punto de vista de Rafael Robles López o R.R. López. Bueno, Rafael, muchas gracias, compañero. Esperamos volver a tenerte pronto por aquí contándonos nuevas aventuras. Gracias a vosotros. Nosotros nos marchamos ya, no sin antes recordarles las vías de contacto habituales, nuestro correo info@cordobamisteriosa.es, nuestro perfil de Facebook, Córdoba Misteriosa, nuestro Twitter, @cordomisteriosa, o nuestro WhatsApp 634-221-984. Les recuerdo que estamos de gira, que continuamos ofreciendo conferencias gratuitas por toda la provincia y que Cabra, Montilla, Fernández Núñez, Puente Genil son solo algunos de los puntos donde se ofrecen estas conferencias. Si nos siguen en las redes sociales tendrán al día toda la información sobre los puntos donde las estamos realizando y podrán saber cuáles son las próximas fechas y si vamos a estar pronto muy cerca de su casa, en su propio pueblo. También recordarles que esta semana, de martes a sábado, tienen una nueva oportunidad cada noche de vivir el misterio en primera persona, de recorrer junto a nosotros esas calles misteriosas y mágicas de la ciudad de Córdoba y de aprender junto a nuestros guías cuáles son las historias que han sufrido algunas de las personas de nuestra ciudad. Algunos testimonios son realmente impactantes y solo se pueden vivir allí, en ese lugar. Bueno, pues toda esta información la encontrarán, como siempre, en nuestra web www.cordobamisteriosa.es. Feliz semana y hasta dentro de 7 días.